Hola, mi nombre es Andrés Geraldine, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y este es un video exposición para la materia de Psicología del Desarrollo 1, donde hablaré sobre las teorías que explican el desarrollo humano. Son teorías propuestas por diversos autores que desde su enfoque o su perspectiva explican cómo el ser humano pasa por diversas etapas y así logra un buen desarrollo tanto a nivel cognitivo, cognoscitivo, conductual y social, entre muchos aspectos más. Ok, empecemos con la teoría psicoanalítica de Freud. Se denomina psicoanalítica por la insistencia que tiene Freud de analizar los conflictos psíquicos internos profundos que tiene un individuo. En esta teoría, Freud nos explica de que cada persona hereda una serie de conflictos infantiles y a su vez la forma de solucionar dicho conflicto. Por ejemplo, si tuvo una buena experiencia, hay posibilidades de que pueda resolver el conflicto y afrontar cualquier situación. Por el contrario, si fue una experiencia traumática, esto presenta dificultades e incluso no se tendría la capacidad de afrontar cualquier tipo de situación. Lo que quiere decir que tendríamos un yo débil. A su vez, Freud nos explica de que el desarrollo del ser humano se da a través de tres etapas generales que se presentan en diferentes niveles o aspectos de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo, que los voy a explicar a continuación. Ok. El ello es la parte inconsciente. Desde que nace, el niño se ve guiado por el ello, por el instinto. El ello es el instinto del placer, pero en esta etapa el niño no tiene ni idea de lo que es posible y lo que no. Luego sigue el yo, que ya es la parte racional. Esto se da gracias a la interacción con la realidad. Aquí ya el niño tiene conciencia de lo que es posible y lo que no. Y el yo busca la manera de satisfacer al ello de una manera realista y productiva. Y por último está el super yo, que es una oposición al ello y al yo. El super yo se da gracias a la interacción con la realidad y este está más inclinado a la realidad social y física. Y además se relaciona con los aspectos morales de la personalidad. Ok, en esta etapa se busca la perfección y la autocrítica. Ahora hablaré sobre las etapas del desarrollo psicosexual, que son etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y etapa genital. Todas estas etapas en conjunto son muy importantes y tienen una gran influencia en el desarrollo de cada individuo. Ok, hablaremos sobre la etapa oral, que se da del nacimiento hasta los 18 meses más o menos. En esta etapa, la zona principal que busca placer es la boca, ya que la boca es una de las principales zonas del cuerpo que al momento de explorar un entorno y sus elementos. Esto explicaría el por qué los más pequeños siempre buscan morder o chupar todo. Etapa anal. Se da desde los 18 meses hasta los 2 o 3 años aproximadamente. En esta fase el niño comienza a controlar los esfínter en la defecación y Freud cree que esta actividad está asociada a la sexualidad y el placer. Etapa fálica. Se da desde los 3 a los 6 años. En esta etapa, la zona erógena son los genitales. La mayor sensación de placer es orinar, pero a su vez empieza el interés por la diferencia entre hombres y mujeres. Aquí en esta etapa, Freud explica que aparece el complejo de Edipo, que es cuando el niño siente atracción hacia la madre y celos o miedo hacia el padre. Pero más adelante Jung propuso el complejo de Electra, que es la contraparte femenina al complejo de Edipo. Etapa de latencia. Se da a partir de los 7 años y se extiende al inicio de la pubertad. Aquí es donde aparece el pudor y la vergüenza con respecto o en relación a la sexualidad. Y por último, la etapa genital, que aparece en la pubertad. Aquí ocurren cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Al igual que el deseo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en otras etapas anteriores.
Ahora hablaremos sobre la teoría psicosocial de Erik Erikson. Fue una teoría de Erik Erikson a través de la reinterpretación de las etapas psicosexuales desarrolladas por Freud. En su teoría, Erikson explica que el individuo, a medida que va transcurriendo las etapas de su desarrollo, va creando una conciencia gracias a su interacción social. Los 8 estadios psicosociales son los siguientes. Confianza versus desconfianza. Se da desde el nacimiento hacia los 18 meses y aquí depende de la relación o el vínculo que se tenga con la madre, ya que de esta relación o este vínculo depende la forma en la que se relacionará con personas en un futuro, ya que se puede tener una sensación de satisfacción, seguridad, confianza, frustración, vulnerabilidad, entre otras. Autonomía versus vergüenza y duda. Se da desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño. En esta etapa emprende su desarrollo cognitivo y muscular, relacionado con las expresiones corporales, lo que quiere decir que en esta etapa se pueden generar muchas dudas, pero si se logra, se tiene una sensación de autonomía y se siente independiente. Iniciativa versus culpa. Se da de los 3 años a los 5 años aproximadamente. En esta etapa el niño se empieza a desarrollar muy rápido, tanto física como intelectualmente. Aparece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo en práctica sus habilidades y capacidades. Y si sus padres reaccionan de manera negativa a sus preguntas, esto puede generar, o es muy probable, de que se tenga la sensación de culpa. Laboriosidad versus inferioridad. Se da a partir de los 6 o 7 hasta los 12 años aproximadamente. En esta etapa el niño muestra un genuino interés por el funcionamiento de las cosas y a su vez intenta llevar a cabo actividades por sí mismo, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades. Pero por lo contrario, si se da lo que es la comparación con otros, esto puede generar o provocar en el niño una cierta sensación de inferioridad e incluso se puede sentir inseguro al frente de los demás. Exploración de la identidad versus difusión de identidad. Llega una etapa, la adolescencia. Un adolescente se vuelve independiente y se distancia de sus padres. En esta etapa es muy común que hayan ciertas confusiones, ciertas dudas acerca de su propia identidad, ya que comienzan a apuntalar su propia identidad, basándose en las experiencias vividas. Y aquí puede ser que incluso sientan confusión acerca de su propia identidad. Intimidad frente al aislamiento. Se da desde los 20 hasta los 40 años aproximadamente. La forma de relacionarse con las demás personas se modifica por completo, ya que el individuo prioriza una relación más íntima, que requiera de un compromiso recíproco, que brinde seguridad, confianza, compañía. De no ser así, o de evitar esto, quiere decir que se está rozando el aislamiento, la soledad, lo que puede acabar en una posible depresión. Generatividad frente al estancamiento. Se da de los 40 a los 60 años aproximadamente. En esta etapa la persona se dedica a su familia y busca un equilibrio entre la productividad y el estancamiento. Lo que está relacionado al futuro, al porvenir de los suyos y de las próximas generaciones. Y de no ser así, no tiene nada que ofrecer ni a los suyos ni al mundo. Integridad del yo frente a la desesperación. Se da desde los 60 años hasta la muerte. En esta etapa el individuo deja de ser productivo, lo que quiere decir que su vida y la forma de vivirla se modifican por completo, ya que se mueren la familia, los amigos y tienen que afrontar el duelo que conlleva la vejez, tanto en su propio cuerpo como en el de los demás. Ahora hablaré sobre la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Este autor nos explica la importancia del aprendizaje gracias a la interacción entre el aprendiz y su ambiente. Esto es algo muy importante, ya que también nos explica la forma en que los sujetos pueden aprender unos de otros sin la necesidad de tantos ensayos. Además, a su vez, Albert Bandura incluye el factor cognitivo y el factor conductual, ya que sin estos dos componentes no se podría entender las relaciones sociales.
Aprendizaje y refuerzo. Bandura explica que cuando aprendemos estamos predispuestos a condicionamientos con refuerzos tanto positivos como negativos. Y es que no podemos entender nuestro comportamiento si no tomamos en cuenta los aspectos de nuestro entorno, que no son una presión externa como dirían los conductistas. A su vez, tenemos que ver la otra cara de la moneda de la teoría del aprendizaje social, el factor cognitivo. Esto explica que el aprendiz no es un sujeto pasivo, sino que participa de manera activa en el proceso de aprendizaje y espera mucho de esta etapa de formación, es decir, que tiene expectativas. Aprendizaje vicario. Este tipo de aprendizaje se adquiere observando lo que otros hacen. Bandura le da una gran importancia a nuestros procesos psicológicos, que aunque son privados y secretos y no los compartimos, son muy importantes, ya que tienen su origen que en parte es social, lo que quiere decir que nos da la capacidad o nos permite vernos a nosotros mismos en la conducta de los demás y nos da la capacidad de querer decidir lo que queremos hacer y lo que no. Modelo octogonal integrador del desarrollo infantil de Chilena León. Es un modelo que ubica al niño en una interacción continua y bidireccional con el contexto familiar, escolar y comunitario. A su vez, que ayuda y compensa en aquellas áreas que presente alguna dificultad o que tenga dificultades. Las áreas de desarrollo son las siguientes. Desarrollo afectivo. Logra seguridad, autonomía e identidad. Se produce o se crea un cambio en el sistema del yo, y esto es gracias a la interacción entre el autoconcepto, el autocontrol y la autoestima. Desarrollo social. Interactúa con su entorno. Esto quiere decir de que adquiere las destrezas necesarias para comportarse al nivel de sus grupos de referencia y a su vez para así poder interactuar con personas de otras edades. Desarrollo moral. Aprende valores. Esto quiere decir que es un proceso en el que interioriza las normas morales, familiares, escolares y socioculturales y luego de una evaluación personal transforma en su sistema de valores. Desarrollo del lenguaje. Es un proceso en el que adquiere un sistema lingüístico para así comunicarse consigo mismo y con los demás. Desarrollo físico. Crece y madura. Es un proceso en el que se crean cambios en el crecimiento y la maduración mediante parámetros morfológicos y funcionales. Desarrollo motor. Controla su cuerpo. Es un proceso en el que se adquieren destrezas cada vez más complejas para actividades del cuerpo. Desarrollo sexual. Reconoce su género. Se construye un modelo representativo y explicativo de la sexualidad humana. Desarrollo cognitivo. Descubre el mundo que lo rodea. Es un proceso en el que se generan muchos cambios, tanto en el conocimiento como en su adaptación al medio, ya que se tiene la capacidad de percibir, memorizar, analizar, resolver problemas y tomar decisiones. Teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Este autor se centra en el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes, además de que explica los cambios en el pensamiento lógico en estas edades. Y también explica que el desarrollo cognitivo ocurre siguiendo una serie de etapas, que son las siguientes que voy a explicar a continuación. Etapa sensoriomotora. Se da desde el nacimiento hacia la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, hasta los 2 años de edad. En esta etapa el desarrollo cognitivo se da a través de juegos de experimentación. Etapa preoperacional. Se da entre los 2 y los 7 años aproximadamente. Se empieza a ganar la capacidad para colocarse en el lugar de los demás, actuar y jugar roles ficticios. En esta etapa es muy importante la forma en que se interioriza la información de cómo funciona el mundo. Etapa de operaciones concretas. Se da desde los 7 hasta los 12 años aproximadamente. Aquí se empieza a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas. Etapa de operaciones formales, que se da a partir de los 12 años, incluyendo la vida adulta. Aquí se tiene la capacidad de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas. Y por último, hablaré sobre la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Este autor nos explica que los individuos aprenden gracias a las interacciones sociales y su cultura. El lenguaje es la clave para el desarrollo humano, ya que a través de este se producen cambios de conocimientos en un medio comunicativo y social. Los niños aprenden de manera activa, lo que quiere decir a través de experiencias prácticas. Además, el aprendizaje se da gracias a las interacciones sociales y acompañado de una persona con más experiencia.
Gracias a estas teorías y a sus autores que han hecho gran aportes para la ciencia, una ciencia, específicamente la psicología, podemos ver desde los diferentes enfoques o los diferentes modelos psicológicos la importancia que tienen todas y cada una de las etapas para un desarrollo humano, tanto a nivel conductual como cognitivo como cognitivo, al igual que en otras áreas y otros aspectos de la vida de la persona. Muchas gracias.